saluda la doctora Mónica Coronel. Me especializo en el manejo consciente de emociones en conexión con el centro energético del corazón. A través de mi práctica de muchos años, meditación, yoga, pues he llegado a descubrir que el centro energético del corazón es la puerta de entrada para conectar con nuestra alma o mente cósmica o ser superior. Se le da muchos nombres. Y hoy abro este espacio para invitarte a que exploremos por qué los seres humanos usamos el miedo como un medio de protección. Y pareciese que estoy hablando algo incoherente, sin embargo, a nivel subconsciente eso es lo que hacemos. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando te encuentras y te observas a ti mismo sobrepensando, caminando en círculos, cuando tienes un conflicto, una situación que resolver, tenemos esa tendencia a entrar en el sobrepensar. Y esa es otra arma de protección. El pensar nos dice, estoy tratando de buscar la solución. Mientras más pienso, voy a llegar a la solución. Y mientras más pienso, me mantengo ocupado en algo que me hace sentir que me estoy protegiendo y que estoy haciendo algo para llevarme a la solución. La situación es la siguiente, que cuando creamos desde una mente programada, condicionada en el miedo, pues está difícil que encontremos la solución en esa misma mente. ¿Te hace sentido? Esto lo dijo Einstein, si no estoy equivocada. Él dijo que pues para encontrar la solución hay que salirse de la mente que creó el problema en el primer lugar. Y cuando nos damos cuenta, cuando nos observamos, cuando tenemos esa capacidad de reconocer nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros hábitos, lo que estamos haciendo, estos patrones en los que caemos, uno de ellos es pues sujetarnos del miedo, porque a pesar de que el miedo es intenso, es una emoción súper poderosa, porque es una energía de muy baja vibración que se siente en el cuerpo. Las emociones son químicos, son energías en movimiento. Y esos químicos alteran nuestra composición química, es decir, de nuestros órganos y de nuestros sistemas. Por lo tanto, lo sentimos en el cuerpo. Y este miedo nos lleva a lugares muy oscuros y obviamente nos lleva a la reacción, a la sobrevivencia. Caemos en estados de estrés muy grandes y lo primero que queremos hacer es sobrevivir, hacer cualquier cosa que tengamos que hacer para sobrevivir. Y esta mañana estaba escuchando la historia de un muchacho que fue diagnosticado con cáncer de colon. Y él narra su historia después de que logró una sanación sin ir a través de la quimioterapia. Él dice que cuando recibió pues, el diagnóstico fue un impacto muy fuerte, que él sintió que entró en un shock emocional y que lo que le sucedía en ese momento era simplemente que estaba en blanco, su mente estaba en blanco, no podía procesar. Y eso puede sucedernos porque nuestro sistema nervioso, que es el que recibe la información, igual que el cerebro, activan estrategias de sobrevivencia, de protección, y el sistema nervioso tiende a llevarnos a ese espacio de congelamiento en el que, en conexión con el corazón, con el cerebro, pues nos ponemos en blanco, porque el cerebro contrae ese centro de manejo de información en donde se generan las soluciones. Por protegernos, porque es una forma de guardar energía. Claro, lo que sucede es que cuando el cerebro activa ese programa, nos quedamos en blanco, no sabemos qué hacer, nos paralizamos, nos congelamos. Esa es una forma en la que podemos reaccionar. La otra forma en la que podemos reaccionar cuando estamos experimentando grandes niveles de miedo, de estrés, de shock, es ponernos agresivos. Estamos reactivos, estamos irritables y nos mantenemos en esos estados
disfuncionales por tiempos extendidos si no somos capaces de autorregularnos. Y la otra forma que tiene el sistema nervioso es nos distraemos, nos desconectamos de la situación y dirigimos nuestra atención hacia otra situación u otro ambiente o cualquier otra cosa que nos saque de ver la realidad, de ver lo que estamos atravesando. Pues bien, esto en un contexto general. Cuando estamos hablando del miedo específicamente, que te repito, es una emoción que pertenece a este mundo de tercera dimensión y es una emoción que se mueve muy lenta. La onda del miedo es muy lenta, por lo tanto sentimos densidad, cansancio, pesadez, lentitud en el cuerpo. Y cuando estamos en estos estados de miedo, de estrés, de shock, vamos a varios patrones, varios condicionamientos que tenemos. Uno de ellos es caer en lo que te mencionaba al inicio, sobrepensar, y generalmente se da en la noche, cuando nuestras ondas cerebrales disminuyen y estamos en un estado de menor alerta en relación a nuestro desempeño cognitivo. Y cuando estamos cargados de estrés, de miedo, de preocupación, en la noche como que nos ataca esto de caminar en círculo y se generan una cantidad de pensamientos, pero de forma circular. Si te das cuenta o de pronto te conectas en este momento en algún instante en el que estuviste experimentando pues gran ansiedad, temor, miedo, y recuerdas haber caído en esto de caminar en círculo mentalmente, te vas a dar cuenta de que no llegaste a nada más allá de lo que pudiste al dar varias vueltas circulares en esa misma tendencia a sobrepensar. Pero el punto es que nuestro cerebro nos crea junto con el sistema nervioso, nos crea se nos activan estos condicionamientos que de alguna forma nos mantienen en un cierto sentido de seguridad. Por lo tanto, aunque parezca ilógico o incongruente e incoherente, de una forma subconsciente lo que hacemos es aferrarnos al miedo, porque a pesar de que se siente tan feo y tan mal, pues de alguna forma nos sirve para sobrevivir. Es como que nos arrimamos a una madera que está flotando en el océano para no hundirnos. Sabemos que la madera tarde o temprano también se va a hundir, pero por el momento me sirve para sobrevivir. Pues bien, una vez que entendemos esto, y esto lo hacemos cuando nos salimos del piloto automático y nos cuestionamos a nosotros mismos de qué otra manera puedo manejar esta situación en lugar de aferrarme al miedo y como una estrategia de sobrevivencia que sé que no me sirve. Estas preguntas que te estoy compartiendo, este cuestionamiento interno que podemos hacernos, se puede dar cuando abrimos esta práctica de desarrollar la inteligencia emocional, es decir, saber usar nuestras emociones de una forma inteligente y consciente, de tal manera que podemos salirnos de patrones, de hábitos, de creencias limitantes que no nos sirven. Al inicio te comentaba que Einstein dijo que es ilógico pretender sacar soluciones o crear soluciones de la misma mente que creó el problema. Y me refiero a lo siguiente. La mente, el cerebro que nosotros tenemos, es un órgano y ha ido desarrollándose o evolucionando a través del tiempo. Sin embargo, todavía tenemos, por ejemplo, el cerebro límbico, que todavía está en la época de las cavernas. Y este cerebro límbico nos lleva pues a sentir que sea cual sea la situación que estamos viviendo, es como que si nos estuviese siguiendo para comer un dinosaurio. Por lo tanto, lo que queremos es sobrevivir. Como
todo esto sucede a nivel subconsciente y de una forma irracional e impulsiva. No tenemos pues esa capacidad de detenernos y decir, a ver, un momento, me estoy dejando llevar por una intensidad que no va de acuerdo a la situación. Ahora, digamos que te diagnostican un cáncer, que eso no suceda, por supuesto, que nos diagnostican una enfermedad grave, o que hay un accidente, o que a un ser querido le sucede algo, es decir, situaciones extremas. Tenemos ese estado de sobrevivencia y vamos a reaccionar inmediatamente sin detenernos a pensar o a reflexionar. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que justamente yo invito a hacer, y es construir el músculo o fortalecer el músculo de la autoconciencia de tal manera que cuando estemos en situaciones extremas sí seamos capaces de responder en lugar de reaccionar. ¿Por qué? Porque nos va a dar mayor posibilidad de manejar lo que estemos manejando de una forma más consciente, que a la final va a evitar que tengamos que lidiar con consecuencias mayores después del drama inicial. Esto se logra, he visto yo, con una práctica diaria. Y es como cuando vamos a la escuela a aprender a escribir. Necesitamos repasar todos los días la caligrafía, la gramática, la estructura, y son años de años que recibimos esa formación. No sucede inmediatamente, ¿cierto? Pues al crear espacios de conciencia para desarrollar esta habilidad de autoconciencia que luego te lleva a la autorregulación, a la automotivación, que desarrolla tus habilidades para conectar con otros seres humanos a otro nivel de conciencia y tener empatía, esa capacidad pues de ponerte en los zapatos de otro y de dejar de juzgar o ser tan crítico con el resto del mundo, reconociendo que así como tú, pues otros seres humanos también carecen de ese nivel de conciencia. No porque sean malas personas, no porque quieran molestar a otros seres humanos a propósito, sino porque mayormente vivimos en reactividad. Lamentablemente no nos enseñan a manejar nuestras emociones, a navegar nuestras emociones, es una mejor palabra. Navegarlas es lo que básicamente yo practico todos los días. Es decir, no nos llevan a una escuela a aprender la automaestría de la vida. Y eso es lo más importante que necesitamos desarrollar. Pues bien, si eso no sucede formalmente en una escuela o en un instituto de formación, como adultos somos nosotros quienes debemos asumir esa responsabilidad para nuestro propio beneficio y el beneficio de quienes nos rodean. Somos parte además de una sociedad, de un mundo, y como seres pues globales tenemos esa responsabilidad de desarrollar estas habilidades para ayudar a que el planeta también se eleve en conciencia. Porque cuando aprendemos a manejar nuestras emociones, y cambio nuevamente la palabra, es navegar, cuando aprendemos a navegar nuestras emociones de forma consciente, intencional, desde el corazón, desde este centro energético del corazón, que es el más poderoso que tenemos, que es en donde está la sabiduría y nuestro poder personal, pues vamos creando un mundo diferente, tanto para nosotros como para nuestra familia, nuestros hijos, porque lo que queremos hacer es cortar hábitos, creencias, patrones de la cadena ancestral que ya no nos sirven. Y si no lo hacemos de forma consciente, pues no va a suceder. Vamos a seguir en esa cadena de sufrimiento y dolor hasta que alguien en la cadena decida que ya es suficiente, que no es necesario más dolor y corte con eso. Este es un camino. Hay muchos otros caminos. Yo comparto lo que yo practico, lo que yo experimento, lo que yo vivencio y de lo que yo aprendo. Aparte de mi investigación, vivo investigando, soy investigadora. Lo que yo comparto básicamente es mi experiencia, mi práctica, lo que yo vivo todos los días y lo que yo veo que funciona.
y te comparto el proceso por si tú lo quieres tomar y si lo quieres vivir y experimentar de tal manera que te beneficies pues, de todos estos años que he venido experimentando, investigando y practicando. El tema de hoy es básicamente invitarnos a realizar que ya no es necesario seguir aprendiendo del miedo, que ya no es necesario aferrarnos al miedo para protegernos, que tenemos opciones y una de ellas es practicar todos los días la autoconciencia. ¿Cómo se practica la autoconciencia? Yo he diseñado una herramienta a la que le llamo un minuto de autorreflexión, que está basada en inteligencia emocional o el manejo consciente de emociones, en neurociencia, que es el estudio del sistema nervioso en conexión con órganos y el cerebro, y el mindfulness o la práctica de la atención plena, es decir, de vivir en el momento presente cada vez más y más y más, porque es en el momento presente en donde podemos cambiar la historia de nuestra vida. Si vivimos conectados al pasado, siempre estamos en el futuro, tratando de controlar lo que pudiese pasar, porque tenemos miedo y queremos estar en control, pues nos bypaseamos el momento presente, que es en donde podemos crear el cambio. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo puedes crear un futuro diferente al de ayer si es que hoy tú no realizas cambios radicales en tu vida? Es imposible. Lo único que haces es recrear el pasado y llevarlo al futuro. Es por eso que vivimos en círculos viciosos y llegamos a momentos de gran frustración y miedo, puesto que nos sentimos totalmente desconectados de nuestro poder personal, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra esencia, de quién somos y para qué estamos aquí. Y por lo tanto, cualquier cosa que viene, pues nos mueve, nos saca de centro y nos lleva a lugares muy oscuros. Esta persona que te comentaba, que estaba escuchando su historia, que fue diagnosticado con cáncer de colon, él cuenta su historia ahora que está recuperado y él dice él experimentó miedo intenso, el miedo más grande de su vida que él jamás había experimentado y que se dio cuenta el poder que tiene el miedo. Porque a pesar de que él de alguna forma intuitiva, cuando le llegó el diagnóstico, él se resistía a seguir el camino tradicional para su sanación. Y lo primero que hizo es lo que todos hacemos, ir a un especialista y el especialista ya tiene su guión y los especialistas tradicionales, pues los que no manejan medicina alternativa, por ejemplo, o métodos de control de la mente o meditación o sanación propia, pues no te van a dar otra alternativa. Y la única alternativa que le dieron fue la quimioterapia. Y él dice que desde que antes de llegar a la oficina del oncólogo, él tenía la resistencia. Algo le decía a él que ese no era el camino para él. Sin embargo, él dice, pues el miedo era tan grande y la presión de la familia también, que le presionaban para que vaya por el camino tradicional, decidió ir al médico y él sabía lo que el médico le iba a decir, que tenía que hacer quimioterapia, que era algo que él no quería hacer, porque para él no tenía sentido someterse a un tratamiento que te intoxica el cuerpo y que te dicen que te sana, porque luego tienes que hacer doble trabajo, sanar lo que te intoxicaron y además sanar tu cuerpo. Finalmente la historia concluye en que él fue al médico con resistencia interna y todo porque algo, su intuición, su alma le decía que no era por ahí. Hizo la cita para la quimioterapia, pero nunca fue. Y él decidió que no iba a ir. Y él cuenta la presión que él sentía de la familia, de los médicos que no paraban de llamarle a decir que tiene que ir a esa cita de quimioterapia e iniciar el proceso, hasta que se cansaron. Y él dice, finalmente se cansaron, yo pude recobrar un poco de serenidad y no sé cómo, pero yo lo que hacía era orar, él contaba. Yo oraba, no desde el sentido religioso, dice él, porque no soy católico ni cristiano ni nada por el estilo, sino porque creo en algo más. Y lo que hacía era sentarme, abrir espacios de silencio para pedir guía y para pedir que se me muestre el camino.
y él se sanó a través de otros métodos. El punto es que el miedo nos lleva pues a tomar decisiones, a tener comportamientos, a usar palabras, a tener actitudes que se alejan mucho de quién realmente somos, en esencia. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Pues número 1, lo que me sirve a mí es mi práctica diaria de los minutos de autorreflexión, que consiste en poner 3 alarmas en el teléfono todos los días. Lo vas a poner indefinidamente, muy temprano en la mañana, al mediodía y en la noche. Y cuando suene esa alarma te vas a detener, vas a soltar lo que estés haciendo y si se puede, si se quiere, por 1 minuto. Y lo que vas a hacer es tomar una respiración acompañando inhalación y exhalación, realmente sintiendo tu cuerpo, poniendo tus manos en el corazón para y como un símbolo de conexión con esa energía del corazón. Y vas a entrenarte para aprender a escuchar la vibración de tu corazón. Y en relación a este tema tengo un podcast en mi canal de YouTube que te invito a que vayas y que lo escuches. La liga está aquí en el profile y si tienes dificultad para encontrarlo, me escribes, yo te lo envío. Número 2. Cuando tú pausas, has pausado, has tomado la respiración, cierras tus ojos idealmente para no distraerte. Nuestros sentidos están todo el tiempo escaneando el medio ambiente, no nos queremos distraer, queremos realmente enfocarnos. Nos ponemos las manos en el corazón y nos hacemos 3 preguntas súper sencillas. Número 1, ¿qué emociones están presentes? Escaneamos el cuerpo mentalmente y nombramos. Por ejemplo, ceño fruncido, quijada apretada, hombros y cuellos tenso, la espalda me duele, me pesa, me siento denso, cansado, lento, etc. Esas son las emociones. Número 2, ¿qué sentimientos están presentes? Los sentimientos son la experiencia que ocurren segundos después de las emociones a nivel mente y vamos a nombrar lo que estamos experimentando en nuestro mundo interno. Veo la ira, veo la tristeza, veo la ansiedad, veo la duda, veo la confusión. Porque estamos hablando del miedo. En cualquier otro día que no estés experimentando un miedo intenso, pues vas a encontrar que ves la paz, ves la calma, ves la alegría, ves el gozo, lo cual es también maravilloso reconocer. Finalmente, ¿qué historias mentales están presentes en este momento? Y cuando tú descubres que tu mente produce alrededor de 80,000 pensamientos al día y que 98% de ellos son repetitivos, vas a darte cuenta de las tendencias que tienes, al negativismo, al pesimismo o al positivismo y al verle a todo la enseñanza. Dependiendo de cuál es tu tendencia, es como vas a experimentar la vida y es como vas a resolver las situaciones que te producen ese miedo. Y vas a ser capaz de salirte de ese círculo vicioso de sobrepensar y de mantenerte aferrado al miedo como una estrategia de sobrevivencia. Porque vas a reconocer que hay un poder más grande en ti, aquí, en el corazón y en el alma, o mente cósmica o ser superior, como tú le quieras llamar. Esta es la mente, y lo pongo simbólicamente porque en realidad la mente lo es todo. El cerebro está aquí, la mente lo es todo. Lo que queremos es accesar esa mente superior, desde donde sí podemos ver alternativas, donde sí podemos ver otros caminos, donde sí podemos ver las soluciones, en lugar de enfocarnos en caminar en círculos y en buscar un culpable, que es la tendencia que tenemos. Pues bien, espero que esto te haya servido, que este espacio que he abierto te haya añadido valor. Y si es así, te invito a que le des un like al video, que lo compartas. Es necesario e importante que les recuerde esto porque así el algoritmo lo distribuye a más personas. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que recibas 3 videos a la semana. Estoy constantemente compartiendo contenido valiosísimo que te ayuda y te apoya en este camino. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Para resumir, la invitación es: ¿te has preguntado cómo manejas el miedo? ¿Te has preguntado
¿Cuál es el efecto que tiene el miedo sobre ti o el poder que tiene el miedo sobre ti? Pregúntate, ¿tengo la tendencia a sobrepensar y caminar en círculos porque eso me da una sensación de seguridad? ¿Tengo la tendencia de aferrarme al miedo a pesar de que se siente tan mal y tan feo porque siento que me protege de alguna manera? Todo esto sucede a nivel subconsciente, no es que haya nada malo en ti, simplemente es como estamos creados y diseñados. Ahora tenemos que ir más allá de la creación del cuerpo físico. El cuerpo físico es un fractal de nuestra alma, es algo que nuestra alma no puede venir a experimentar este mundo físico, tampoco puede sentir emociones. Nuestra alma vive en un perenne y permanente sentido de paz y quietud, y te lo digo porque lo he experimentado. Mi primer encuentro místico fue ese, y pude responder a la pregunta que me he venido preguntando desde que era niña: ¿quién soy? Ya sé quién soy, y ya sé quién somos. ¿Para qué estoy aquí? Esto es para qué estoy aquí. Y lo hago con todo mi amor. El minuto de autorreflexión se puede practicar a través de 2 grupos de practicantes, ya sea en WhatsApp o en Telegram, es lo mismo. Te unes a uno y es suficiente. Es gratuito. Y cuando te unes a través de la liga que vas a encontrar en cualquiera de mis videos en YouTube, y si no me escribes, te envío el paquete de herramientas, tú comienzas tu práctica, es muy sencilla y te permaneces en el grupo y yo te voy apoyando en tu camino todos los días a través de 1 o 2 mensajes cortitos que te apoyan en ese camino de desarrollar la inteligencia emocional partiendo de la autoconciencia. ¿Para qué? Para que cuando te observes dejándote llevar por el miedo, te detengas y digas: no, yo voy a conectar con mi poder personal y desde acá y desde una mente cósmica voy a poder ver las opciones y me voy a salir de este miedo que me limita, me ata y me esclaviza. Espero que te sirva, espero que te motives a unirte al minuto de autorreflexión. Todos los jueves con mis practicantes del minuto de autorreflexión, quienes están unidos al WhatsApp o al Telegram, nos unimos a un WhatsApp en vivo, exploramos un tema, practicamos meditación, les comparto ejercicios súper prácticos para manejar las emociones y la energía. Y pues te recuerdo que el minuto de autorreflexión es el camino a la automaestría. Eso es lo que yo comparto y lo que yo practico. Te envío un fuerte abrazo, gracias por unirte y acompañarme en este en vivo, y te espero en YouTube, en Facebook, en Instagram y ya sea en WhatsApp o en Telegram. Un abrazo a todos, nos estamos viendo pronto.